Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre algunos argumentos científicos en contra de la evolución. El doctor Henry Morris, fundador del Instituto para la Investigación de la Creación, escribió: con los conocimientos científicos actuales, que alguien siga creyendo en la evolución es realmente sorprendente. Sin embargo, la comunidad científica dominante defiende a la evolución en forma fanática, o sea, sin entender razones, a pesar de que no pueden presentar una sola evidencia incontrovertible a su favor. Esta creencia por fe ciega en la teoría de la evolución se sigue enseñando obligatoriamente en los libros de texto oficiales de las escuelas, universidades y centros de investigación, a pesar de que, sobre todo en los últimos 25 años, los mismos evolucionistas han encontrado y publicado en las revistas de prestigio miles de hallazgos científicos que hacen inverosímil que todo sea consecuencia de la casualidad. Por simple ley de probabilidades, es prácticamente imposible que el ADN de una planta o animal pueda experimentar con suficiente rapidez los monumentales cambios necesarios para que logren modificar y formar los miles de genes indispensables y necesarios para crear un nuevo genoma, o sea, un nuevo conjunto de genes, y con ello lograr que por azar aparezca una nueva especie a partir de otra perfectamente formada, funcional y viable. Si la evolución fuera un hecho, como se afirma sin prueba alguna en los libros de texto de biología, deberían haber innumerables evidencias en la naturaleza, tanto en los fósiles como en las especies actuales, que literalmente, como alguna vez lo expresó Carlos Darwin, deberían estar todas en fases de transición de una especie a otra, en vez de mostrar características físicas, o sea, un fenotipo, y genéticas distintivas y únicas. Sin embargo, lo que todos podemos observar son únicamente variedades o razas dentro de la misma especie estable e inmutable. Esto es la llamada microevolución o evolución horizontal, pero nunca alguna evidencia en el ADN o en la anatomía y fisiología de un ser vivo que demuestre que es un eslabón perdido o que se está transformando en una especie diferente. Esto es la llamada macroevolución o evolución vertical, que no existe. Los genetistas de la evolución por décadas han experimentado con especies de rápida reproducción como la mosca de la fruta, provocándoles artificialmente múltiples mutaciones a base de exponerlas a radiaciones, agentes químicos y virus, y lo único que han logrado en vez de nuevas y mejores especies son cambios y monstruosidades dentro de la misma especie, como las causadas en humanos por las bombas de Hiroshima y Nagasaki. El evolucionista Jeffrey Schwartz, profesor de antropología en la Universidad de Pittsburgh, reconoció, en contra de la supuesta aparición de una nueva especie de mosca de la fruta, que las evidencias demuestran que la formación de una nueva especie, cualquiera que sea el mecanismo que se use, nunca ha sido demostrada. El método científico tradicional requiere de experimentación y reproducción. El hecho de que la macroevolución jamás ha sido observada ni en forma natural ni en forma artificial parecería suficiente argumento para que quedara excluida del dominio de la verdadera ciencia y reducida a una creencia, pues se necesita más fe para creer en la evolución que en el origen de todo, incluyendo la vida, por creación especial. Aún el evolucionista Ernest Mayr, por décadas profesor de biología de Harvard, quien originalmente alegaba que la evolución era un hecho, reconoció que la evolución solo era un hecho histórico, para el cual las leyes y métodos de experimentación actualmente disponibles no son técnicas adecuadas para explicarla o provocarla. Cuando se les confronta con el hecho de que jamás en el pasado hubo evidencia de evolución, los evolucionistas responden diciendo que la evolución se lleva a cabo tan lentamente
que es imposible que la podamos apreciar en la actualidad. Además, desde el tiempo de Darwin y hasta fines del siglo XX, se confiaba y aseguraba que eventualmente los fósiles demostrarían la presencia de formas de vida transicionales. Pero actualmente, después de coleccionarse y analizarse más de 200 millones de fósiles en los principales museos de antropología del mundo, jamás se logró encontrar un solo ser vivo con estructuras inequívocamente transicionales, o sea, en proceso de evolución. Según Darwin, el registro fósil debería abundar en evidencias de especies transformándose en otras más evolucionadas, pero los paleontólogos reconocen que en los fósiles las brechas entre las especies son la regla. Aún los evolucionistas que creen en la brusca y repentina evolución de una especie en otra, como los que creen que un buen día de un huevo de pájaro salió una lagartija, reconocen que las evidencias demuestran que, con la dudosa excepción del Archaeopteryx, supuestamente un reptil alado, no hay ni un solo ejemplo de especie en transición, ni uno de los eslabones perdidos que requiere la evolución para ser una teoría válida. Todos los eslabones necesarios para comprobar la evolución siguen perdidos y ausentes. La supuesta evolución de la vida a partir de materia inerte, de los vertebrados a partir de invertebrados y del humano a partir de simios, carecen absolutamente de formas intermedias y evidencias genéticas que las sustenten. Leslie Orgel reconoce que ni aun las proteínas o los ácidos nucleicos pudieron aparecer espontáneamente y por evolución química. Ante tal frustración, Orgel sugirió como alternativa que primero apareció un ARN, o sea, un ácido ribonucleico que tiene cadena única, pero aún así tuvo que admitir que los procesos que llevarían a cabo la aparición del primer ARN siguen sin definirse, a pesar de las múltiples hipótesis que solo se apoyan en evidencias fragmentadas. Es desafortunado que más de 3 generaciones de estudiantes e investigadores hayan crecido con la falsa idea de que el experimento de Stanley Miller, que en forma artificial en el laboratorio logró sintetizar algunos aminoácidos, fue capaz de comprobar el origen natural de la vida, cuando no fue así. La realidad es que no hay ni una sola evidencia sobre la transformación de la materia inerte en vida, ni de la evolución del supuesto ancestro común. El reconocido evolucionista y paleontólogo Stephen Gould admitió: la llamada explosión cámbrica, en donde en forma súbita y sin señas de evolución aparecieron todos los tipos fundamentales de plantas y animales, incluyendo los vertebrados, ha sido el más asombroso e intrigante evento de la historia de la vida. Resulta igualmente intrigante explicar cómo un invertebrado en un mar arcaico con solo partes duras externas, o sea, exoesqueleto, pudo por evolución convertirse en el primer vertebrado con todo su esqueleto interno. Tal transición o transformación aún se considera un total misterio a pesar de las múltiples teorías propuestas. En contra de la creencia en la evolución de la primer bacteria del mundo primordial hasta formar todos los grupos básicos de seres vivos representados en el período cámbrico y las millones de complejas especies actuales, el paleontólogo Niels Eldredge admite que en el registro fósil es evidente que todos los miembros de un sistema biológico se conservan inmutables o con mínimas fluctuaciones desde su primera aparición hasta su extinción. El hecho es que no hay tal cosa como un árbol evolutivo, sino ramas terminales paralelas. Los fósiles claves o representativos de cada era geológica no son criaturas en evolución o intermedias. Cada una de las nuevas estructuras presentes en el resto de los seres vivos aparecen en forma súbita, completa y perfectamente funcional, y no hay órganos vestigiales.
Últimamente, los antropólogos han intentado suplementar su nula o escasa evidencia fósil con estudios de ADN y otro tipo de evidencias de genética molecular en individuos vivos, en su intento de estructurar un árbol evolutivo. Pero la realidad es que esta evidencia genética no ha ayudado mucho a sus propósitos porque generalmente, por su complejidad intrínseca, más bien contradicen y anulan toda posibilidad de evolución a nivel del ADN. El antropólogo Roger Lewin afirma que, en general, la filogenética molecular, o sea, las supuestas evidencias de parentesco genético, incluyendo el estudio de los genes supuestamente homólogos, que son aquellos que se relacionan con la misma función, como la formación del ojo en las diversas especies, demuestran que no hay tal cosa como parentesco genético entre las especies, pues aún los genes se comportan en forma diferente en cada especie. Otro autor concluye en forma pesimista que la información genética de los humanos, incluyendo la secuencia del ADN, no demuestra el proceso de evolución. Por lo tanto, la reconstrucción objetiva de nuestro pasado extinto solo puede ser lograda a base de una creativa imaginación. Así, dado pues que no hay ninguna sólida evidencia científica de que la evolución está ocurriendo u ocurrió en el pasado, es razonable concluir que la evolución ni es un hecho ni una hipótesis científica válida y que, más que ciencia, es un sistema arbitrario de creencias fanáticas basadas en la fe en el naturalismo universal, o sea, creer que la naturaleza en sí misma es omnipotente. Todas estas y más evidencias incontrovertibles en contra de la evolución son a la vez poderosas evidencias a favor del origen de todas las cosas por creación especial, como se menciona en el Génesis. Para los creacionistas es fácil aceptar que las evidencias fósiles y las proporcionadas por la biología molecular y la genómica demuestran que cada una de las especies fue creada originalmente, completa, funcional y estable. La Biblia dice: pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. Habla a la tierra y ella te enseñará, y los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Dios la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Job 12, 7 al 10. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.